los glóbulos rojos son células que consumen mucha cantidad de glucosa corporal. Sabemos muy bien que la glucosa, gran cantidad se va a la neurona, la otra se va a este glóbulo rojo. Pero en cambio, este eritrocito tiene la tasa específica más alta de utilización de glucosa, alrededor de 10 gramos de glucosa por kilogramo de tejido por día. Pero en cambio, en razón de otros tejidos que consumen 2.5 gramos de glucosa por kilogramo de tejido por día. ¿Qué quiere decir? Que es un tejido glucodependiente, porque el eritrocito, alrededor del 90% de la glucosa se metaboliza a través de la glucólisis, produciendo lactato. Esta es la importancia. ¿Sí? Esta es la importancia. Miren, el 90% de la glucosa se metaboliza a través de la vía glucolítica. El otro porcentaje será a través de la vía de las pentosas. Pero es una tasa altísima de consumo de glucosa en relación a las otras células. Pero en cambio tiene la tasa más baja de síntesis del ATP. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que solo hace glucólisis anaerobia, hace solamente vía glucolítica y tenemos producción de 2 ATPs. No puede hacer ni descarboxilación del piruvato, ni tampoco puede hacer la fosforilación oxidativa. Por lo tanto, produce tan solo 2 ATPs. ¿Sí? Y la producción de lactato al final. Hace glucólisis anaerobia. Estos son conceptos claves, por favor, claves que lo hemos visto, pero estamos haciendo un repaso. Siguiente, deficiencia de piruvato sinasa. La piruvato sinasa es una enfermedad genética en la cual se ha descrito que existe una alteración que es una ictericia, el niño nace con una ictericia, dolor abdominal, en definitiva. Este niño esta afección causa anemia hemolítica. Primero, ¿dónde está la piruvato sinasa? Es una enzima de la vía glucolítica. ¿Por qué causa una anemia hemolítica? Por lo anterior, porque ya sabemos que la vía glucolítica es fundamental para el glóbulo rojo. Si la disminución de ATP por deficiencia de la piruvato sinasa, ¿qué hace? Genera una anemia hemolítica, ¿sí? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta de la que piruvato sinasa es una enzima de la vía glucolítica. Y se ha descrito en algunos pacientes con enfermedades autosómicas recesivas, de enfermedades raras, que se hemoliza el glóbulo rojo. ¿Cuál es la razón? La anemia se debe a la incapacidad para sintetizar el ATP necesario, o mejor dicho, indispensable para mantener el metabolismo del glóbulo rojo. ¿Sí? ¿Listo? Esta es la explicación. La glucodependencia del glóbulo rojo tiene una tasa de utilización de la glucosa muy alta, pero tiene una tasa de producción de ATP muy baja. ¿Por qué sabemos? Porque hace glucólisis anaerobia y ahí es la producción muy baja. Recordemos cuando nosotros hicimos la diferencia en el cálculo, 2 ATPs en células que no tienen mitocondria o células en estado anaeróbico, y en cambio 30 o 32 en células en estado aeróbico. Esos dos son trascendentes para el glóbulo rojo. Si no existe esa producción, el glóbulo rojo estalla. Deficiencia de glucosa y fosfato deshidrogenasa es lo que habíamos visto ahora. ¿Sí? La clase de hoy. Este paciente, al recibir ciertos fármacos antipalúdicos, ¿sí?, ¿sufren qué? Un estrés oxidativo. ¿Qué pasa con el estrés oxidativo? A nosotros no nos pasaría nada si tenemos íntegro la vía de las pentosas. Pero en cambio, si hay deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿qué hace? Que prácticamente no tenemos producción de NADP reducido. El NADP reducido es importante como respuesta al estrés porque le reduce al glutatión. Del estado oxidado le da al estado reducido e indispensable ¿para qué? Para producir la bioactivación, o lo que llamaremos, mejor dicho, la bioinactivación del peróxido de hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? En estos pacientes se ha visto que este estrés oxidativo frente a estos fármacos, infecciones o estos fármacos antipalúdicos genera un estrés oxidativo alto y por lo tanto, ¿qué es lo que genera? ¿Sí? Genera todo un disturbio en sus células que lo que finalmente da es una hemólisis. Es una hemólisis.
Y estas hemólisis, saben muy bien que el grupo hemo de la hemoglobina sale a sangre, y esta la bilirrubina que viene del producto hemo, pues se incrementa. Todo esto es, mejor dicho, consecuencia ¿de qué? De la hemólisis. Siguiente. Esto ya lo habíamos visto, incluso ustedes hicieron una revisión bibliográfica de las glucogenosis. Las glucogenosis son enfermedades genéticas que se caracterizan por alteración enzimática de aquellas enzimas implicadas en el metabolismo del glucógeno, ¿no? Aquí tenemos varias, pero pusimos el ejemplo 2. Y los dos hemos resaltado para no hacer muy complicado, ¿no? De ir estudiando cada enfermedad. La de von Gerk, glucogenosis tipo 1, y la MAGAD. Este significa el von Gerk. ¿Cuál es el problema? El von Gerk es alteración o deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa hepática. Entonces aquí también tendríamos que poner en el cuadrito ustedes abajo, ¿qué hace la glucosa 6-fosfato-fosfatasa? Díganme ustedes. Desfosforila la glucosa 6-fosfato dando solo glucosa. Perfecto. La glucosa 6-fosfato o fosfatasa hidroliza enlace fosfórico. Lo que acaba de decir el compañero, da lo mismo decir desfosforila la glucosa. ¿Para qué desfosforila la glucosa? ¿De qué sirve acumular o hacer vía gluconeogénica si no pueden dejar sacar el hígado esto? ¿Cuál es el signo primordial? Hipoglicemia. La enfermedad de von Gerk se caracteriza ¿por qué? La enfermedad de von Gerk, al tener alteración enzimática de la glucosa 6-fosfatasa hepática, esta es importante para desfosforilar y dejar salir mediante la gluconeogénesis y la glucogenólisis. ¿Qué pasa si es que esta niña, qué es lo que va a tener? Hipoglicemia. Entonces esta niña, lo que teníamos, que nació, tiene efectos metabólicos, pero aquí característico, necesitamos esta vía, o esta niña tiene una hipoglicemia. Había bajado a 40 miligramos. Imagínense lo que es 40 miligramos de glucosa en el torrente circulatorio. Esta niña prácticamente está en riesgo su vida, debe estar en estado inconsciente con 40 miligramos. Es decir, ¿qué quiere decir? Que hay una hipoglucemia. La enfermedad de almacenamiento de glucógeno que reduce la capacidad de ejercicio es la enfermedad que acabamos de ver. ¿Sí? Ahora, es una alteración de la actividad de la fosforilasa, de la glucógeno fosforilasa muscular. Esta enfermedad o esta glucogenosis se caracteriza por inactividad o incapacidad a la actividad física. Aquí dice, un hombre de 30 años consulta por dolores crónicos de músculo en brazos y piernas y calambres durante el ejercicio. Siempre refiere que ha tenido debilidad muscular, no ha podido hacer ejercicios vigorosos, ¿no? Nunca participó en deportes, prácticamente no estuvo en riesgo su vida, pero sin embargo la inactividad o la incapacidad para hacer el ejercicio, eso siempre estuvo presente. Y el dolor generalmente desaparecía, dice, de 15 a 30 minutos después de la actividad física. Y después podía continuar el ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que la concentración de glucosa era normal durante el ejercicio, pero la creatinasa, ya saben muy bien que es la isoforma isoenzima MM, está elevada, sugiriendo una lesión muscular. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que luego se hizo una biopsia de su músculo esquelético y encontraron concentraciones elevadas de glucógeno aquí. Por lo tanto, empezaron a investigar que existe la posibilidad de una enfermedad de almacenamiento de glucógeno. Esta es una enfermedad por deficiencia de la actividad fosforilasa, glucógeno fosforilasa muscular. ¿Sí? Durante los periodos iniciales de ejercicio, el músculo obtiene la mayor parte de energía durante el metabolismo de glucosa, deriva del glucógeno. ¿Sí? Gran parte del piruvato se produce al lactato. Esto sabemos que eso es la vía normal, lo que lleva siempre a incrementos de lactato. Entonces, si hay glucólisis, siempre habrá lactato en sangre.
siempre, porque el lactato se produce ahí, pero luego se exporta. En este caso, el paciente no excreta lactato. ¿Por qué no excreta lactato? Porque no hay producción de este. Porque la glucosa no puede hacer glucólisis, ya que existe la insuficiente capacidad para movilizar el glucógeno para producir glucosa. Miren, ¿por qué determina que este paciente tiene inactividad, pero luego se puede recuperar? Y tras 15 a 30 minutos puede nuevamente retornar a hacer actividad física. Porque aquí ya viene otra fuente de glucosa para el músculo. Y ya no es la glucogenólisis muscular, porque no puede. Pero sí hay una glucogenólisis hepática en cambio. ¿Sí? Y por lo tanto, esta glucogenólisis hepática le suministra glucosa ¿para qué? Para el torrente circulatorio. ¿Ya? Mire, esta es una enfermedad de metabolismo alterado del glucógeno que inactiva o reduce la capacidad para el ejercicio. Pero no es una enfermedad mortal, porque nosotros tenemos que el músculo tiene glucógeno almacenado, pero si no puede sacar ese almacenamiento, se queda desprovisto y por lo tanto hay inactividad. Pero sus células hepáticas pueden mantener la homeostasis de glicemia, exportan glucosa para que sea tomado por ese tejido también. Miren. Listo. Niña nace de madre con desnutrición. Desnutrición. Quiere decir que esta niña nace también con desnutrición. Mire, y la glucosa es de 63 miligramos por decilitro al nacer. La niña también es pequeña, ¿sí? Muestra signos de estrés, frecuencia cardíaca incrementada, respiración rápida incrementada, y disminuye aún más al cabo de una hora al nacer, en 27 miligramos por decilitro de glucosa. Imagínense lo que es. No puede responder, no responde, obviamente, y entra en coma. ¿Por qué coma? ¿Quién me dice aquí? ¿Por qué entra en coma la niña que tiene 27 miligramos por decilitro de glucosa? Porque el cerebro no está teniendo la energía necesaria para responder y... ¿Pero qué tejido? Tejido nervioso. El tejido nervioso. El tejido nervioso, al igual que el eritrocito, es un glucodependiente. Si no tenemos glucosa en el torrente circulatorio, pues obviamente la neurona falla. Y empezamos, vienen convulsiones y entra en coma. La solución, darle glucosa. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tiene hipoglicemia esta niña? ¿Por qué tuvo hipoglicemia esta niña al nacer? Miren, durante el desarrollo intrauterino el feto obtiene la glucosa exógenamente a partir de la circulación placental. La madre le provee de glucosa todo el tiempo. Pero el momento que ella nace, ya no tiene esa fuente exógena, sino ¿de qué depende? De la glucogenólisis hepática y también de la gluconeogénesis. Cuando una niña tiene un estado de malnutrición, tiene pocas reservas de lípidos, tiene pocas reservas musculares y a su vez también pocas reservas de glucógeno hepático. Es determinantemente que si esta niña no puede hacer una adecuada glucogenólisis, no tiene suficientes reservas ni de lípidos ni de proteínas para hacer gluconeogénesis, ¿qué va a tener? Hipoglicemia. ¿Y por qué esta hipoglicemia da aumento de la frecuencia cardíaca? ¿Por qué la hipoglucemia da aumento de la frecuencia cardíaca? Porque trata de compensarse. ¿Cómo? Bombeando más sangre. Secreción adrenalínica. La hipoglucemia determina secreción de adrenalina. La adrenalina, ¿con cuál es el fundamento? ¿Para qué la adrenalina se secreta? Porque es una hormona hiperglucemiante, porque esta hormona, la adrenalina, estimula la glucogenólisis hepática y muscular, porque estimula la lipólisis para que haya sustratos para la gluconeogenia o la gluconeogénesis. Significa que la adrenalina se secreta en una respuesta a la hipoglucemia. Es decir, o una hipoglucemia o lo que llamamos un estrés.
En este caso es la hipoglucemia lo que desencadena la secreción adrenalínica. Y la adrenalina, al tener receptores en diferentes tejidos, da vasoconstricción, da aumento de la frecuencia respiratoria. Como hay vasoconstricción, da palidez, tiene actividad también sobre glándulas sudoríparas, se activan estas y por lo tanto comenzamos a tener sudoración, palidez, taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Toda persona que empieza a tener hipoglucemias van a tener signos adrenérgicos para compensar o mantener la glicemia. Tratar de elevar la glicemia en su torrente circulatorio, ¿sí? Por los tejidos glucodependientes. Esta niña, al tener pocas reservas, nace muy delgada, poca masa muscular, poco tejido adiposo, no tiene unas reservas adecuadas para que pueda suministrar glucosa endógena. ¿Cuál es el tratamiento? ¿El tratamiento qué es? El tratamiento es darle glucosa exógena. Es la inyección en glucosa y luego mantenerle con dietas carbohidratadas o la leche materna, ¿cierto? Con horas, con horarios, cada 2 horas. No se puede dar un periodo de ayuno. Por eso dicen, verán en las indicaciones de estos niños en pediatría, van a ver alimentación cada 2 horas. El tratamiento de urgencia es suministrar inmediatamente glucosa, ya sea vía venosa o vía oral, pero si este niño está inconsciente hay que darle vía venosa inmediatamente. Y después, cuando se recupere la glicemia, hay que darle alimentación con horario, cada 2 horas, impedir el ayuno, porque no tiene reservas adecuadas, ¿no? Su hígado también es inmaduro, muy pocas reservas. Siguiente, el niño nace de madre diabética. Esto es algo interesante, ¿no? Les voy a dar lectura para luego comentar, ¿no? Un bebé nace de una madre diabética mal controlada y crónicamente hiperglucémica. Dice, es grande y regordete. Regordete, bueno, le tomamos del libro de bioquímica de Baines, ¿no? Ponerle macrosómico. ¿Sí? Ponerle así, macrosómico. Vamos a poner grande. Se pesa más de 10 libras. Y ustedes van a ver que es muy común de madres diabéticas. Muy común. Cuando sabemos que hay una madre diabética, pero que está mal controlada, ha estado en estado de hiperglucemia permanente. El momento que nace, el estado se deteriora rápidamente y presenta síntomas de hipoglucemia. Muy similares al caso anterior. En este caso, la diferencia es que el niño estaba obviamente en el extremo de sobrepeso, en vez de delgada y desnutrida como la niña anterior. Entonces aquí vamos a ver, ¿por qué tiene una hipoglucemia? En cambio, sí tiene reservas de lípidos, sí tiene reservas también de proteínas musculares, es una niña muy grande. Pero aquí, en cambio, cambia la situación porque este niño ha vivido un ambiente hiperglucémico crónico, porque la madre, al no haber recibido un control adecuado, por eso siempre hay que hacer controles de glicemia a madres gestantes desde el primer día de la gestación, se comienza a hacer controles glicémicos. Porque si tiene una diabetes gestacional, esto induce a un problema, mire, no solamente sino varios. Pero el estado de hiperglucemia crónica durante el desarrollo uterino, ¿qué hace? Que se ha adaptado al mismo con la producción endógena creciente de insulina. Quiere decir que el páncreas de ese niño, al tener un estado hiperglucémico, hay más insulina. Entonces, hay más producción de insulina, ¿para qué? Para tratar de disminuir esos niveles glicémicos, regular. Sabemos muy bien que la insulina es la hormona reguladora para disminuir los niveles. Pero esta insulina también tiene efectos en la transcripción de genes, en la diferenciación celular y en la duplicación celular. Actúa como una hormona de crecimiento, es lo que había indicado, ¿no? Lo que causa macrosomía, síntesis de lípidos, síntesis de proteínas, duplicación celular, causa aumento del tamaño. Pero cuando nace el niño, cuando se hace el aporte de glucosa a través de la placenta, presenta una concentración normal de glucosa en sangre, y un aporte sustancial a partir del glucógeno hepático. Pero en cambio, como hubo un hiperinsulinismo o aumentaron la carga de insulina, ¿no es cierto?, en esta producción endógena de insulina, para regular la glicemia que tenía incrementada el niño,
previa al nacimiento probablemente ha reprimido las enzimas gluconeogénicas. Quiere decir que al aumentar mucho la insulina, sabemos muy bien que la insulina inhibe mucho la gluconeogénesis e inhibe la glucogenólisis. ¿Ya? Por lo tanto, esta concentración elevada de insulina al nacer favorece la captación de glucosa por el músculo y por el tejido adiposo. Empieza a haber una sobreestimulación de la vía anabólica y de la captación de glucosa. Debemos que reconocer cuáles son las acciones de la insulina y ahí puedo yo entender por qué es lo que pasa. En ausencia de la fuente materna de la glucosa, la hipoglucemia inducida por la insulina origina una respuesta de estrés. Es decir, la hipoglucemia es producida porque este niño tiene una sobreproducción de insulina por el estado de hiperglucemia crónica que vivió durante toda su vida uterina. Entonces ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Ni bien nace el niño, al tener mucha insulina, comienza a activarse todas las vías anabólicas en disminución de la insulina plasmática y genera, en cambio, aquí el problema, la hipoglucemia. ¿Sí? Dice, después de 1 o 2 días se estabiliza porque la síntesis de glucosa sanguínea a partir de las proteínas musculares. Comienza ya a empezar a activarse las vías gluconeogénicas, comienza a activarse recién las vías glucogenolíticas, entonces ya comienza a haber una regulación, a bajar los niveles de insulina en su plasma. Esto es muy frecuente, en los casos de niños macrosómicos o grandes de personas diabéticas es muy frecuente, pero ni bien nacen enseguida hay que controlar glicemia, porque ellos son niños que tienen inducción o tienen posibilidad de hacer hipoglucemias. Este es otro caso que ya habíamos visto. ¿Tiene que ver con qué? Inhibición de la gluconeogénesis. Yo ya les di ayer, inhibición de la gluconeogénesis. Una persona con intoxicación alcohólica aguda es muy propensa a tener hipoglicemia. Porque, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Decimos, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué? El consumo de alcohol, aquí está lo importante. El consumo de alcohol representa el estrés adicional en el gluconeogénesis, ya que el alcohol se metaboliza en el hígado y produce esto. Al tener este metabolismo alterado, hay sobreproducción de NAD reducido. Esto es lo que habíamos visto el día de ayer con la vía de gluconeogénesis. ¿Por qué? Entonces aquí decimos, ¿por qué se inhibe la gluconeogénesis en el paciente alcohólico? Porque el alcohol, el metabolismo del alcohol, produce NAD reducido. Se incrementa mucho. Al incrementarse mucho el NAD reducido, ¿qué es lo que ocurre? En definitiva, ¿qué es lo que ocurre? Que el lactato no puede convertirse en ¿qué? En piruvato. Que el glicerol 3-fosfato no pueda convertirse en dihidroxiacetona fosfato. ¿Qué pasa con esto? Ustedes saben muy bien cuáles son los sustratos para la vía gluconeogénica. ¿Cuáles son los sustratos para la vía gluconeogénica? Ayer yo les subí un resumen mío de gluconeogénicos. ¿Cuáles son los sustratos para la vía gluconeogénica? Joana Morquecho. A ver. Joana Morquecho. Joana Morquecho. Joana Morquecho. Híjole. Bueno, recordar antes que estamos frente a esta situación. Valeria Lozano. Doctora, buenos días. Buenos días, Valeria. No, soy Joana. Joana Morquecho.
Bueno, entonces no contestaba, pues. Ah, A ver, perdón. ya, estemos atentos, por favor, porque estamos haciendo un repaso, una integración clínica del metabolismo de carbohidratos. A ver, Joana, ¿cuáles son los sustratos para la gluconeogénesis? O llamados también sustratos gluconeogénicos, ¿no? El primero sería el lactato, el segundo el glicerol ¿Ya? y el tercero lo que son los aminoácidos. ¿Ya? La mayoría de aminoácidos, perfecto. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es la síntesis de glucosa. Síntesis de glucosa a partir de sustratos no glucídicos. ¿Sí? Listo. A ver, si yo tengo esto, entonces, si yo no puedo transformar lactato en piruvato, no podemos transformar glicerol a dihidroxiacetona fosfato, ¿qué es lo que está inhibida? Inhibición de la gluconeogénesis. Entonces, un paciente que empiece a desviar lo que es, bueno, entre comillas, normal, o lo que se tiene que ir para las vías normales, que es el NAD, estar adecuado para la deshidrogenasa láctica, para el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, en vez de ir para allá, va a irse este NAD para ser consumido en el metabolismo del alcohol. El alcohol tiene enzimas que necesitan NAD para su acción. Entonces, ahí, al haber sobreproducción de NAD reducido, genera todo este desequilibrio. ¿Sí? El desequilibrio es la falta de ingreso de los sustratos para la gluconeogénesis. Entonces, esta sobreproducción de NAD es lo que prácticamente determinamos que en un paciente genera la hipoglucemia. Entonces, por eso llegan a las salas de emergencia, enseguida hay que medir glicemia y generalmente va a estar disminuida. Eso, disminuido también por las reservas, las pocas reservas de pacientes malnutridos, pueden imaginar lo que es hipoglicemia. Bueno, ustedes saben muy bien, ¿el lactato proviene de dónde? El lactato proviene de la oxidación de la glucólisis anaerobia, ¿no? No vamos a ver esto. Deficiencia de la piruvato sinasa es la descarboxilación oxidativa del piruvato, ¿no? Estas personas o estos niños que tienen deficiencia de esta piruvato deshidrogenasa, el piruvato se reduce a lactato, no saben muy bien, piruvato, lactato, pero en cambio, esto es glucólisis anaerobia, pero en cambio la oxidación completa que tenemos a través de la descarboxilación oxidativa y ciclo de ácidos tricarboxílicos es importante. Si es que no se puede ir el piruvato hacia la descarboxilación, que esta es la enzima implicada, pues tendría que irse hacia algún lado. ¿Se va a ir hacia dónde? Hacia la vía del lactato. Así es que una restricción importante de proteínas y hidratos mejora el desarrollo mental. ¿Por qué mejora el desarrollo mental? Porque si nosotros tenemos unas dietas muy carbohidratadas y no puede descarboxilar el piruvato, ¿cómo puede metabolizar el carbohidrato? Entonces necesitamos tener de mano otras dietas que restrinjan esta cantidad de piruvato que llega para descarboxilación. Así es que esta es prácticamente una enfermedad genética, ¿no? Aquí está, por favor, la resistencia a la insulina. Aquí está un resumen de la resistencia a la insulina, ¿sí? El resumen de la resistencia a la insulina, yo le subí un artículo. Para ello, ustedes deben haber leído regulación glicémica y también lo que es el receptor de la insulina. La resistencia a la insulina es el factor muy importante para el desarrollo de la diabetes tipo 2. Es un cuadro en el que la insulina induce a una respuesta menor a la esperada. Es decir, las células no responden a la acción insulínica. Esto se llama resistencia a la insulina. Esto se puede deber a que una síntesis o una secreción sean inadecuadas, o más a menudo es esto de acá, la incapacidad de una célula para ejercer su efecto normal, la incapacidad de la molécula de la insulina para ejercer su efecto normal a una célula. Esto es lo más importante. Luego hay trastornos en la secreción, porque el páncreas luego se cansa, por decir, comienza a aumentar la secreción, pero luego comienza a cansarse. Los individuos ligeramente resistentes a la insulina muestran una concentración de glucosa normal, pero también pueden tener hiperinsulinemia. Esto es también fundamental.
a un comienzo de la enfermedad, empiezan a tener aumentada la cantidad de insulina en el plasma, ya que quiere que tal vez el cuerpo humano detecta que tal vez aumentando la cantidad de insulina las células ya respondan, ¿sí? Esto indica que se requiere más insulina para causar el efecto normal. Cuando la resistencia se vuelve más importante, ¿sí?, la concentración de glucosa aumenta. Se observa en primer lugar una alteración de la tolerancia a la glucosa y después como una diabetes tipo 2. ¿Qué quiere decir? Primero se determina como una prediabetes, aumentan los niveles de glicemia, pero todavía no tenemos los valores determinantes o de diagnóstico de diabetes tipo 2, una glicemia alterada y después ya una glicemia diagnóstica de diabetes. Es frecuente en la obesidad, ya que es un importante factor de riesgo para la diabetes tipo 2. Aquí hay muchísimos artículos que han determinado que la obesidad desencadena trastornos de la respuesta postreceptor. La causa más importante de la resistencia es la señalización defectuosa de la insulina. Aquí, ¿qué vamos a ver? Que no es que el receptor está dañado, básicamente, sino que la señalización intracelular defectuosa de la insulina. Eso es lo que está fallando. En el interior de una célula, la resistencia a la insulina puede ser causada por varios defectos. La unión de la insulina a su receptor podría estar afectada debido, por ejemplo, a la mutación en el gen del receptor. La resistencia también puede estar causada por anticuerpos antirreceptor, que es muy infrecuente estas causas. Sin embargo, las causas más importantes son los defectos de la señalización intracelular. En la diabetes tipo 2 y en personas con historia familiar de diabetes importantes, es posible que la vía IRS fosfoinositolcinasa, recordarán que esta es una vía de la respuesta postreceptor, no funcione normalmente. Al no funcionar la respuesta postreceptor, afecta la translocación celular del GLUT4, por lo tanto disminuye la captación de glucosa en el tejido adiposo y muscular, ¿sí? También en la obesidad se ha observado una reducción de la expresión y la alteración de la translocación en los adipocitos. Miren, las personas obesas también pueden tener menos translocación de los GLUT4 a la membrana. Es interesante señalar que los adipocitos de las razones deficientes de GLUT4 muestran además sobreexpresión de un gen para una proteína, la proteína de unión con el retinol. Esta se origina en los adipocitos y se ha observado que altera la señalización de la insulina en el músculo. Sirve como mensajero entre tejidos que propagan la resistencia a la insulina. Significa que aquí ustedes van a ver muchísimos artículos que determinan que la obesidad puede desencadenar trastornos, no solo de la translocación de los 4, sino de la señalización intracelular, ¿sí? Otras causas de resistencia a la insulina incluyen variantes de los genes que codifican estas vías de señalización intracelular, ¿ya? Valores elevados de la concentración de ácidos grasos también contribuyen a la resistencia a la insulina. El aumento de la liberación de la glucosa por el hígado y alteraciones de la función de las células beta. Significa que también encontramos que hay un sinnúmero de factores hormonales, porque el tejido adiposo se convierte en un tejido hormonal que también alteran esta respuesta a la insulina. Miren, lugares de la resistencia a la insulina. Prereceptor, es decir, los anticuerpos que están alterando el receptor de la insulina. El receptor, en disminución del número de receptores, prácticamente es el papel en la diabetes. Estos dos son insignificantes, pero la respuesta postreceptor es lo más importante. Defectos en la traducción de señal, alteraciones en la fosforilación de las tirosinas, mutaciones en las vías de señalización intracelular, translocación defectuosa no de los GLUT2, sino los GLUT4, concentración de ácidos elevados en el plasma. Eso hace que una respuesta postreceptor alterada, lo de que se desencadena, ¿qué? Es el tipo más frecuente de resistencia a la insulina. Esto es el factor usual de una diabetes mellitus tipo 2. Siguiendo, hipoglicemia. ¿Qué es la hipoglicemia? Ya hemos visto, ¿no? Es la disminución en la concentración de sangre. Por debajo de 72 miligramos por decilitro hablamos de hipoglicemia. ¿Se crean qué? Signos adrenérgicos. ¿Por qué? Por la secreción de adrenalina para incrementar la glicemia. Pero a su vez también, ¿qué es lo que desencadena? Signos, lo que llamamos neuropénicos o signos neurológicos por la función disminuida, obviamente por la glucodependencia del cerebro. Puede aparecer convulsiones, confusión, pérdida de memoria y luego alteración de conciencia. ¿Sí?
¿A qué se debe? Ingesta de alcohol, puede deberse a una actividad muscular intensa y vigorosa, empieza a acabarse las reservas de glucógeno, pero empezamos a tomar de mano lo que nos está dando el hígado y empezamos a consumir. En la actividad física se convierte en un consumidor. En un ayuno prolongado, ¿sí? Hay ayunos prolongados que pueden desencadenar disminución de las reservas. Cuando tenemos una sobreproducción esto pasa mucho en pacientes diabéticos tipo 1, por ejemplo, hay una sobredosificación de insulina. Al incrementar mucho insulina en el plasma genera hipoglucemia, ¿sí? Estos de aquí son tumores en donde hay una secreción exagerada de insulina, como son los insulinomas, ¿sí? Y también tenemos otras enfermedades en donde ya no producimos, por ejemplo, las hormonas contrarreguladoras, adrenalina o cortisol, enfermedades de la corteza suprarrenal y de la médula suprarrenal. No hay estas hormonas contrarreguladoras, son causas de hipoglucemia, ¿no? Aumento de la utilización de glucosa por parte de los tejidos en el ejercicio es un clásico ejemplo de la hipoglucemia, ¿no? ¿Qué pasa? Porque hemos visto pacientes que están luego de una cirugía, luego de un infarto de miocardio, luego de un estrés intenso, comienzan a tener hiperglicemia, en cambio, por la secreción adrenalínica, ¿no? La respuesta al estrés es dirigida por las hormonas antiinsulina, quiere decir el efecto de lucha y huida. Entonces empezamos a tener que la secreción de catecolaminas, adrenalina, glucagón y cortisol, las hormonas contrarreguladoras, las hormonas antiinsulina, las hormonas catabólicas. Las respuestas metabólicas son que la glucogenólisis, o mejor dicho, inhibición de las vías anabólicas y activación de las vías catabólicas, glucogenólisis, lipólisis, proteólisis. Y por lo tanto empieza a aumentar la captación periférica de la glucosa independiente de la insulina. Mejor dicho, aumentamos vías catabólicas y sacamos al medio. Hay hiperglicemia, la respuesta al estrés, ¿qué es? Activar las vías catabólicas. Se incrementa glucogenólisis, incrementa gluconeogénesis, se incrementa la destrucción, la lipólisis, la proteólisis. ¿Para qué? Para que exista disponibilidad para la glucosa para el cerebro. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos clarísimo. Entonces van a ver que algunos pacientes, por ejemplo, que tienen un infarto agudo de miocardio, es un estado de estrés intenso para ese individuo que sufrió un infarto. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay una respuesta de ¿qué? El estrés asociado produce la secreción de estas hormonas contrarreguladoras, adrenalina, cortisol. ¿Qué es lo que va a pasar? Se elevan los niveles de glucosa en el plasma y por lo tanto estos pacientes pueden estar con hiperglicemias transitorias tras un infarto, tras una cirugía, porque sabemos muy bien que la adrenalina, el cortisol y el glucagón genera incremento de glucosa. No les voy a dar ya diabetes mellitus, les tengo aquí, pero porque hemos reconocido ya en la práctica cuando vimos glicemia, ¿no? Diabetes mellitus tipo 1, que es causada por la destrucción autoinmunitaria de las células beta, y la diabetes tipo 2 se debe prácticamente a que lo que llamamos un cuadro es la combinación de resistencia a la insulina y la deficiencia de secreción. Pero esto es lo más importante, la resistencia a la insulina. Que eso después genera alteraciones en la secreción de insulina es otra cosa, pero el cuadro predominante es resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos formas diferentes y se ha visto que hay consideraciones hereditarias también en la diabetes. Pero recordar, esto lo hemos visto en clase, ¿no? Que nosotros debemos tener claro de que nosotros tenemos valores diagnósticos o cifras diagnósticas de diabetes. Glucosa en ayunas mayor o igual a 126, al azar mayor o igual a 200, glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 126 y después de una sobrecarga oral de glucosa mayor o igual a 200. Aquí agregamos un criterio 4, es la hemoglobina glucosilada mayor a 6.5%. Esto, si yo tengo un diagnóstico de diabetes mellitus, tengo que tener estas cifras en el plasma, en la dosificación de glicemia paciente. Si no tengo esto, pues obviamente tengo que ver si está en valores referenciales o si está entre los referenciales
y el diagnóstico de diabetes, decimos que son glicemias alteradas, o lo que decimos prediabetes. Y si encontramos valores referenciales menor a 110, pero actualmente según la Asociación de Diabetes dicen no, en ayunas tiene que ser hasta 100. Menor a 100 es una glicemia normal, obviamente mayor de 70, ¿no? Entre 70 y 100. Si no, menor de 70 encontraríamos una hipoglucemia. Listo. Esto, por favor, les voy enseguida a ingresar al e-virtual para que ustedes tengan, por favor, un documento para repaso. La idea de las notas clínicas no es aprenderse los signos y los síntomas, sino es correlacionar con lo aprendido. ¿Por qué yo necesito correlacionar? Porque necesito reconocer que existen hoy día un sinnúmero de enfermedades que son explicadas a través de lo normal. Si yo sé lo normal, puedo explicar después por qué está esta persona en la normalidad, y eso es lo que hemos hecho ahora, solo a manera de ejercicio. En sí, el objetivo no es estudiar la enfermedad, sino a través del ejemplo de un caso clínico de una enfermedad, retroalimentar y prácticamente afianzar los datos normales del metabolismo. Les voy a poner, por favor, en la plataforma, si no tienen consultas, voy a colocar vía de las pentosas, bibliografía básica Harper,